A raíz de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, he visto que algunas personas reaccionaban pensando, diciendo, sospechando que quizá el Papa, quizá la Iglesia, se están volviendo comunistas. No es la primera vez que esto ocurre. Durante el pontificado del Papa Francisco ha habido palabras, gestos, que han ido levantando estas sospechas, estas acusaciones. Y creo que detrás de estas acusaciones hay un malentendido muy tonto, pero que creo que es importante aclarar, y eso es lo que voy a intentar hacer en este vídeo. La Iglesia Católica se encuentra en un momento dado, después de muchos siglos de existencia, con la aparición del liberalismo. Y un poquito más tarde, la aparición del comunismo. Ambas son como dos doctrinas aparentemente enfrentadas. Y resulta que en un momento dado, el comunismo se convierte a los ojos de la Iglesia en una grave amenaza para los hombres y gasta muchas energías en denunciar este error, cosa que también se hace desde posturas liberales. Por tanto, podría parecer que la Iglesia y el liberalismo son muy afines, están vinculados, son amigos. Esto lo sabemos todos en la vida cotidiana, ¿no? Pues tener un enemigo común une mucho. Esto ha podido tener como efecto que durante todo ese tiempo que la Iglesia denunciaba con fuerza los errores vinculados al comunismo, haya habido personas dentro del liberalismo que se hayan sentido muy cómodos y cercanos a la Iglesia. Y de la misma manera ha podido causar que algunas personas dentro de la Iglesia se sintiesen cómodas con el liberalismo. Ocurre que en un momento dado la Iglesia considera que el comunismo no es una amenaza tan grave y deja de gastar tantas energías en denunciarlo. Sin embargo, comienza a valorar las ideas liberales como más peligrosas en la actualidad y empieza a denunciar los errores del liberalismo como hacen los comunistas. Así que parece que cambian las tornas y ahora la Iglesia ya no es amiga del liberalismo, parece que ahora la Iglesia es amiga del comunismo. Me gustaría explicar este mecanismo acudiendo a Aristóteles. Aprovecho para calzar aquí un poquito de Aristóteles. Ética a Nicómaco. Hay un momento en el que Aristóteles, el filósofo, estudia la relación que existe entre la virtud y los vicios. Vamos a tomar como ejemplo una virtud, la virtud de la valentía, el valiente. Y encontramos un vicio por defecto, que sería la cobardía, el cobarde. Y también hay un vicio por exceso, que sería la temeridad. Tenemos al valiente, al cobarde y al temerario. El valiente ocupa entre ambos un punto medio. Es el punto medio equilibrado entre el exceso y el defecto en la gestión del miedo, digamos. ¿Qué ocurre? Desde la perspectiva del temerario, el valiente se parece más bien al cobarde. Parece que el valiente peca por defecto a ojos del temerario. Y a la inversa, desde la perspectiva del cobarde, el valiente parece un temerario. Parece que se excede. Visto de una manera un poco más poética, aquí lo vemos, el cobarde ve al temerario y al valiente muy juntos, y el temerario ve al valiente y al cobarde muy juntos. Salvo que el valiente comience a gastar muchas energías en denunciar la cobardía. Entonces, el temerario empieza a ver al valiente como alguien más próximo a sí mismo. ¿Qué ocurre si traducimos esto en Iglesia, comunismo, liberalismo? Pues que el liberalismo y la Iglesia se han sentido muy próximos en su condena o enfrentamiento con el comunismo. Pero cuando la Iglesia comienza a denunciar también los errores del liberalismo, pues una persona liberal que hasta ahora se había sentido muy cómoda empieza a sentir que esto no cuadra y que parece que la Iglesia se está aproximando peligrosamente a las posturas comunistas. Me gustaría hacer un breve resumen histórico para que se entienda que lo que acabo de decir es verdad, o se puede constatar en montones de documentos de la Iglesia que atestiguan esta historia. Me gustaría hacer un breve repaso final a la historia para aclarar
que esto es de hecho lo que ha ocurrido, ¿no? La Iglesia no ha apoyado ni al liberalismo ni al comunismo. Ha considerado que ambas doctrinas contienen muchos errores dañinos para los hombres y por eso las ha combatido. No por un interés de lucha personal con nadie, sino por defensa precisamente del bien profundo de las personas. La Iglesia existe desde hace 2000 años y muy tarde, muchos siglos después de la aparición de la Iglesia, aparece el liberalismo, allá por el siglo XVII. El liberalismo defiende posturas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia y por eso la Iglesia pues, condena, denuncia estos errores. Más tarde, en torno al siglo XIX, aparece el comunismo, una doctrina que pues parece enfrentada contra el liberalismo, ¿no? Parece la doctrina contraria, pero también es contraria a las enseñanzas de la Iglesia y por eso la Iglesia también, denuncia esos errores que proceden del comunismo. Si hubiese que buscar una afinidad entre algunas de estas posturas, de hecho, donde encontramos una afinidad radical muy importante, de la que quizá merezca la pena hablar más adelante en algún vídeo, es entre el liberalismo y el comunismo. Pero como digo, eso nos llevará más tiempo y lo haremos si Dios quiere en el futuro. Espero que esta breve aclaración os haya ayudado. Si buscáis más información, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del canal y seguiremos hablando de la cuestión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.